Saludos a todos. El día de hoy tengo el agrado de hablarles sobre el ángulo camerular. Mi nombre es Brian Monterroso y espero que les guste la presentación. Como introducción, pues el contenido de hoy vamos a hablar principalmente de la gonioscopía, los hallazgos principales que vamos a encontrar con esta técnica y otros hallazgos de igual mucha importancia durante la evaluación. En cuanto a la gonioscopía, es importante pues definirlo. Es un procedimiento diagnóstico con el cual observamos la anatomía del ángulo camerular y nos ayuda a identificar causas de obstrucciones del mismo. Existen dos tipos de gonioscopía, que es la gonioscopía directa y la indirecta. Primero hablaremos sobre la gonioscopía directa. Es importante establecer los instrumentos que utilizaremos durante la evaluación, como el prototipo de goniolente con una lámpara de hendidura portátil o adaptada, y establecer pues la técnica. Primero vamos a asegurar que el paciente se encuentre en una posición de cúbito supino sobre una silla de evaluación o una camilla. Se coloca el goniolente con previa instilación de anestésico y la colocación de solución salina basal o un gel de metilcelulosa para el acoplamiento del mismo. Con ayuda de una lámpara de hendidura, una fuente de luz que puede estar en otra mano o adaptada a la lámpara de hendidura, vamos a ya realizar pues la evaluación de 360 grados del ángulo. En la fotografía podemos observar la técnica de gonoscopía directa y donde se utiliza un goniolente de cope y una lámpara de hendidura portátil. Note cómo ambos instrumentos son utilizados con ambas manos y esto es importante ya que puede en ocasiones necesitar un auxiliar para la movilización del goniolente. Continuando con la gonioscopía directa, vamos a hablar de algunos de los lentes que podemos utilizar durante esta evaluación. Primero, como previamente mencioné, se encuentra el goniolente de cope, que es un prototipo de goniolente diagnóstico. Después viene el Richardson-Schaffer, que es una versión del lente de cope pequeño para lactantes. El goniolente de Leiden, que se utiliza para lactantes prematuros. Barkan, que es un prototipo de goniolente quirúrgico. Thorpe, que es un lente quirúrgico y diagnóstico para el quirófano. Y Swan-Jacob, que sería un goniolente quirúrgico pero para el uso en niños. Siguiente vamos a hablar un poquito sobre la gonioscopía indirecta. Nuevamente establecemos los instrumentos que utilizaremos durante la evaluación, como el prototipo del gonioprisma, con una lámpara de hendidura únicamente. Para la técnica, al igual que la anterior, haremos una previa instilación de anestésico tópico y ubicaremos la lámpara de hendidura. Importante establecer un haz de luz de 2 milímetros con 0.5 milímetros de grosor. Esto para evitar una miosis de parte del paciente y crear sesgo con los resultados de los ángulos. Se fija el espejo y se realiza pues una visualización de 360 grados. En la imagen se puede observar en la porción A, que sería la imagen de arriba, un lente de Zeiss de 4 espejos y en la B observamos un lente de Goldman de 3 espejos. A continuación hablaremos un poquito de los gonioprismas que se pueden encontrar durante la gonioscopía indirecta. Los más famosos serían los lentes de Goldman. Tenemos sus dos variantes, que es el de un espejo y 3 espejos. El goniolente de Zeiss, que sería de 4 espejos, y sus variantes, tanto Posner como Susna. Los lentes que se utilizan para trabeculoplastía. Y por último, pues el lente de 6 espejos, que sería el Volk G6. Cada uno de estos se encuentra a un grado específico para la evaluación del ángulo camerular. Continuando con la gonioscopía directa, vamos a hablar un poco más a detalle sobre el lente de Goldman de 3 espejos. Es importante establecer estos 3 espejos. Primero tenemos un espejo en cuña que nos va a hacer que está a 59 grados y nos sirve para evaluar el ángulo camerular. También tenemos un espejo rectangular que está a 67 grados y se utiliza para evaluación de la hora serrata. Y tenemos
un espejo trapezoide de 73 grados que utilizaremos para la evaluación del ecuador de la retina. Es importante también mencionar de que tenemos un lente plano de 0 grados que se encuentra en el centro y nos ayuda a evaluar el polo posterior de la retina. Por último, quisiera hablar un poquito sobre una comparación que tenemos tanto de la gonioscopía directa versus la indirecta, con sus ventajas según el tipo. Importante, pues en la directa podemos tener mayor profundidad a la hora de evaluación que no se obtiene durante la indirecta, pues está limitada a la altura del espejo. La directa también es ideal para evaluar pacientes sedados o anestesiados, mientras que en la indirecta pues se requiere un paciente despierto y colaborador. Sin embargo, pues la gonioscopía indirecta proporciona una mejor óptica e iluminación que no se obtiene con el mismo detalle durante la evaluación con la gonioscopía directa. Y con la gonioscopía indirecta pues tenemos un método más rápido de realizar. A diferencia de la directa, que como hablamos anteriormente, pues requiere más equipo y es un poco más tardado de la evaluación, durante la evaluación. Vamos a continuar con la segunda parte, que serían los hallazgos principales o los más importantes que vamos a evaluar durante la gonioscopía. Aquí tenemos una fotografía con las estructuras que vamos a visualizar en un ángulo abierto durante la gonioscopía. Importante identificar 4 estructuras: el cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwab. Una forma práctica de recordarnos es utilizando el anagrama IC+. I significa iris, C de cuerpo ciliar, E de espolón escleral, MA o MA de malla trabecular y la S sería de la línea de Schwab. Estas estructuras irían de lo más profundo a lo más externo. IC+. Continuando hablando un poco más a detalle de estas 4 estructuras, tenemos la banda del cuerpo ciliar, que viene el resultado de la unión del iris al cuerpo ciliar, que se encuentra identificada con la línea que pueden observar, con la flecha que pueden observar en esta imagen. Mientras tanto, el espolón escleral es una línea blanca entre la malla trabecular y el cuerpo ciliar y se identifica justo en esta porción. También tenemos la malla trabecular, que se divide en 2 partes, una porción anterior y una posterior, y la podemos encontrar en esta estructura señalada con la flecha negra. Y por último, la línea de Schwab, que es una pequeña acumulación de pigmento en la parte inferior. Y esto sería pues la última estructura que podemos observar, o la más externa. Vamos a repetir nuevamente pues las estructuras utilizando el acrónimo que hablamos anteriormente de IC+. I del iris, que se encontraría pues en esta parte. El cuerpo ciliar, que podemos encontrar más a detalle en este número 5. Vamos a ver el espolón escleral, que sería la línea blanca arriba del cuerpo ciliar. Hablaremos de la malla trabecular, que sí es la siguiente en cuanto a más externo. Y por último encontraríamos la línea de Schwab. La variación de estos pigmentos es importante mencionar y hay varias escalas que nos ayudan pues a determinar esto. Primero vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de Scheidt. Esta determina el ángulo con base a las estructuras observadas pues en el ángulo, valga la redundancia. Este se determina en grados. El grado 1 o el grado 0 serían todas las estructuras son observadas durante la gonioscopía. En el grado 1 se observa únicamente la raíz del iris de manera poco visible. En el grado 2 el cuerpo ciliar no es observable. En el grado 3 la malla trabecular deja de ser observable.
Y en el grado 4 únicamente se observaría la línea de Schwalbe o ninguna estructura. Es importante también mencionar que la clasificación de Shay también tiene una versión cualitativa que nos ayuda a determinar en base al nivel de pigmentación, siendo 0 o ninguno como un ángulo poco pigmentado o con estructuras poco pigmentadas y un grado 4 con estructuras altamente pigmentadas. Continuando, vamos a hablar sobre la clasificación de Schaffer. La clasificación de Schaffer describe un ángulo en la malla trabecular hasta la base del iris en base a grados. Entonces, un ángulo que se encuentra abierto se definiría como grado 4 o grado 3, siendo grado 4 aquellos ángulos que estén entre 45 a 35 grados y el grado 3 que sea de 35 hasta incluso 20 grados. Cuando hablamos de un ángulo estrecho, ya podemos clasificarlo como un grado 2, que sería un grado que se encuentra de 20 grados o menores, pero que no exceda los 10 grados. Mientras que un grado estrecho, un ángulo estrecho, extremadamente estrecho, va a ser aquel ángulo que sea menor a 10 grados. Y de esta manera, pues clasificamos se clasifica según Schaffer la estructura del ángulo camerular. También existe un grado 0 que sería un ángulo completamente cerrado donde encontramos 0 grados en cuanto al ángulo camerular. Por último tenemos la clasificación de SPAD, que es una alternativa un poco más completa con base a características cualitativas y cuantitativas para la evaluación del ángulo. Este evalúa tanto las estructuras que se observan dentro del ángulo camerular como los ángulos y por último las características morfológicas del iris. Por ejemplo, un iris cóncavo, un iris plano, un iris en conformación de plató o un iris arqueado. Como tercer punto hablaremos sobre otros hallazgos importantes que podemos observar durante la gonioscopía. Y esto es algo que quiero resaltar en esta clase con la finalidad de resaltar la importancia de la gonioscopía que no se reduce únicamente a una evaluación cuantitativa del ángulo camerular. Es importante también aprovechar las ventajas que esta técnica nos provee para evaluar otras estructuras o características que nos puedan orientar a un diagnóstico certero. Vamos a iniciar con el contorno y las características del iris, que nos puede proveer mucha información sobre alguna patología que curse el paciente. Por ejemplo, en este paciente de la figura A y B, podemos observar un iris plató. Este se observa como un abombamiento del iris que consecuentemente puede causar un ángulo cerrado. Por el contrario, tenemos en la figura de la derecha un iris con conformación cóncava, el cual puede corresponder a otro conjunto de patologías. En el caso de esta fotografía es secundario a un glaucoma pigmentario. La amplitud del ángulo también es evidentemente importante para el manejo y el diagnóstico del glaucoma. Sin embargo, también podemos encontrar hallazgos que nos indiquen otras condiciones. Por ejemplo, en la fotografía podemos observar un ángulo amplio e irregular, como lo pueden observar acá, que es correspondiente a un paciente con una ciclodiálisis. También podemos encontrar hallazgos que involucren el espolón escleral según su grado de visibilidad y características. Por ejemplo, si seguimos el espolón escleral en esta fotografía, podemos observar una pérdida de la continuidad que es evidente y esto es secundario a una sinequia, como pueden observar
en esta imagen. También podemos encontrar otros hallazgos en la banda ciliar. En la fotografía vamos a poder observar de manera muy específica un adenoma del cuerpo ciliar que está causando un glaucoma de ángulo cerrado. Podemos observar la diferencia en cuanto a la coloración del ángulo, del hallazgo, sin mencionar pues cómo el cuerpo ciliar también se encuentra mucho más pigmentado. Y esto pues nos puede dar también indicios de otras patologías, como lo puede ser un melanoma. Otro hallazgo importante es la presencia de vasos anormales en el ángulo. Existen dos variedades de neovascularización. Aquella que está asociada a una retinopatía vascular, que puede ser secundaria a una oclusión de vena o arteria, diabetes, enfermedad de Hils o una fístula arteriovenosa extraocular. Y por otro lado puede estar asociada a una iridociclitis crónica o ciclitis, especialmente en la ciclitis heterocrómica. En la fotografía podemos observar neovascularización en el ángulo camerular. En cuanto al sangrado en la cámara anterior, se puede determinar el tiempo de sangrado en base a las características del mismo. Sangrados recientes se ven rojos brillantes, mientras que aquellos sangrados antiguos se ven como partículas oscuras o negras distribuidas en el ángulo. En la fotografía podemos observar un sangrado rojo brillante correspondiente a un ifema de reciente aparición. Continuando, pues podemos encontrar partículas en el ángulo camerular, como lo pueden ser las partículas de tiza blanca, como se observan en la fotografía, que pueden ser característicos de remanentes de catarata congénita. Otros hallazgos, como lo pueden ser aluminio, se puede ver como partículas plateadas y también se observan pues en el ángulo camerular. Estas fueron las referencias que utilicé para realizar esta presentación. Y por último, les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado de esta clase.